presidente Donald Trump advirtió hoy que Estados Unidos destruirá cualquier barco de ataque iraní que se acerque al bloqueo naval de los puertos de Irán y que entró en vigor este lunes. Esto luego de que el vicepresidente J.D. Vance anunciara el fin de semana que no se llegó a un acuerdo con el régimen para terminar la guerra. Para analizar lo último, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Feliz inicio de semana, compañeros, muy intenso el fin de semana. Vanessa, muchos ya vaticinaban que las conversaciones no iban a lograr un acuerdo, pero además fueron muy cortas. ¿Qué crees que pasó durante estas conversaciones y si crees que fue acertado enviar al vicepresidente J.D. Vance a negociar? El vicepresidente dejó muy claro cuáles eran los puntos, que obviamente eran los evidentes, como por ejemplo no permitir que se enriqueciera uranio, que no pudieran manejar ellos el estrecho de Hormuz, todas esas cosas que eran evidentes y que eran básicas que tenía que ceder Irán. Como hemos dicho antes, o por lo menos como yo he dicho antes, creo que el presidente Trump envió a J.D. Vance porque era la persona que más quería evitar la guerra, y yo creo que es un acto de buena fe del presidente decir: voy a enviar el que más quiere evitar las acciones y el que más ha abogado por una vía negociada, y ni aún así se consiguió porque evidentemente Irán no estaba dispuesto a ceder en las cosas que tenía que ceder. Ahora parece que el presidente o que esta administración está tomando la vía de presionar ahora de manera económica. Sin embargo, el asunto de esto es que para presionar de manera económica se necesita tiempo, es decir, tiene que pasar tiempo para que Irán sufra o sienta el sufrimiento de pronto ese petróleo que ya no van a poder vender y que no va a poder salir por ahí, para que se sienten de nuevo, porque la presión sería ¿para qué? Para que se sienten de nuevo a una mesa de negociación y ahora sí acepten los puntos. Una situación muy complicada, y creo que es interesante ver hacia dónde va a ir esto, si se va a quedar en una estabilización en esto, Estados Unidos intentando manejar el estrecho de Hormuz y ya, o si en algún momento vamos a ver al presidente volver, digamos, con las técnicas fuertes y con las amenazas duras de acabar con una civilización. Y creo que esa es la pregunta que tenemos todos, Alfonso. El presidente lanza esta amenaza contra Irán sobre sus puertos. ¿Crees que ya detuvo su intención de seguir bombardeando al régimen y se va a limitar solamente al bloqueo naval? ¿Cuál crees que va a ser o debería de ser el siguiente paso de Estados Unidos? No, yo creo que está sobre la mesa. Hoy el presidente decía que supuestamente Irán está pidiendo otra ronda de negociaciones. El gobierno iraní no ha confirmado eso. No sé si es cierto o no, pero yo creo que aquí está sobre la mesa, todo sobre la mesa. Primero que nada, como decía Vanessa, quizás imponer este bloqueo, no permitir que salgan tanqueros iraníes que no puedan vender su petróleo, no tienen manera de subsistir si no pueden vender su petróleo, y entonces colapsa su economía y colapsaría el gobierno, pero eso tomaría efectivamente mucho tiempo. Pero el presidente también había dicho que si no se llegaba a un acuerdo, entonces sí, intensificarían los ataques a la infraestructura, puentes, infraestructura energética, de lo que llaman uso dual, que la usa la ciudadanía, pero también es usada por el régimen para fines militares. No sé, habrá que ver. Vamos a ver también si el bloqueo es efectivo, porque se trata de que pasen otros tanqueros, ¿verdad? Los que no sean iraníes, pero no sé qué barcos ahora mismo están dispuestos a pasar por el estrecho sabiendo que pudiera haber un ataque de Irán. No está claro, pero yo creo que en este momento, ahora mismo todo está sobre la mesa. El presidente también dijo ayer que él pensaba que como seguían las cosas, los precios del petróleo se van a mantener altos hasta antes, justo antes de las elecciones, porque no son buenas noticias, pero nuevamente aquí se está jugando muchísimo. Es el asegurarnos que Irán no pueda desarrollar armas nucleares y no las pueda lanzar a Estados Unidos. Yo creo que eso es razón suficiente para continuar con la presión. Por supuesto. Ahora, Orlando, por otra parte, el presidente Trump aseguró que 34 barcos cruzaron el estrecho de Hormuz el domingo. Sin embargo, vemos los precios del petróleo siguen subiendo por encima de los $100. Y por otro lado, lo que mencionaba Alfonso, el presidente asegura que Irán quiere negociar de nueva cuenta. ¿Está ganando tiempo Irán? ¿Vale la pena sentarse a negociar cuando sabemos de antemano por datos históricos que Irán realmente nunca va a abandonar de manera voluntaria su intención de desarrollar capacidades nucleares? ¿O cuál debería de ser el siguiente paso por parte de la administración?
Sí, yo sí creo que está ganando tiempo el régimen iraní. Cuando se anunció el cese al fuego, el argumento era que Irán iba a permitir el paso por el estrecho de Hormuz y que además se iba a poner a disposición de una honesta ronda de diálogos que se acoplara a los reclamos de Estados Unidos, y hemos visto cómo ha terminado todo. Irán no tiene la intención de dejar el control del estrecho de Hormuz. No solamente no tiene, sino que lo mantiene de una manera tajante, agresiva, sosteniendo que el control militar y técnico es del régimen y que además van a cobrar un fee enorme a los barcos que pasen por ahí. Y por el otro lado, pues vimos cómo no estuvieron dispuestos a ninguno de los reclamos de Estados Unidos. Eso ya le permitió a Irán ganar unos días. Y esto pues parece que se va a prolongar. El régimen no está jugando, el régimen es claro que no se ha acobardado, no ha mostrado de ninguna manera disposición a ceder, a negociar de acuerdo a lo que quiera Estados Unidos, y lo han dejado claro una y otra vez. Las conversaciones en Pakistán fracasaron en muy poco tiempo. Es decir, el régimen debió haber sido muy tajante. No, no, no y no a todo lo que pidió J.D. Vance. Eso es una muestra de orgullo, de prepotencia y de cero arrepentimiento o de cero cobardía por parte del régimen iraní. Y yo creo que a eso se enfrenta este Estados Unidos, y cada día que no haya una ofensiva militar contra el régimen es un día que le permite al régimen pues reconstruirse y Claro, robustecerse. Y claro. si pudiera añadir, parte de esa estrategia es también la victimización a nivel global, ¿verdad? Hacerse las víctimas, tratar de presentar a Estados Unidos como este agresor injusto que quiere someter al pueblo iraní, a la civilización iraní, ¿no? Entonces, mientras más tiempo pase, más efectivamente pueden hacer ese argumento. A mí me parece interesante lo que mencionaba Vanessa de por qué el presidente le permite al vicepresidente encabezar esta negociación y quizá no solamente para J.D. Vance, sino para todo ese sector, incluso dentro de los conservadores que se oponían a este conflicto con Irán. Quizá esto les deje más claro el por qué la administración ha tomado una acción como la que ha tomado en contra de Irán. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En el marco de todo esto, la ONU nomina a Irán justamente, a China, a Nicaragua y a Cuba para integrar comités clave dentro de la Organización de Naciones Unidas, incluyendo áreas vinculadas directamente a los derechos humanos y derechos de las mujeres. Esta decisión, por supuesto, está generando fuertes críticas en la comunidad internacional. Alfonso, ¿es esta nominación una burla a los derechos humanos o refleja simplemente que este organismo ya ha perdido toda legitimidad? ¿Cómo lo ves? Totalmente, o sea, es una burla a los derechos humanos, a la burla a los ciudadanos de los países libres y democráticos. O sea, el nominar, y este fin de semana, o sea, no ocurre por accidente, nominan este fin de semana el ECOSOC, el Comité Económico y Social, que incluye a varios países, entre ellos España y el Reino Unido, o sea, que son democracias occidentales. Yo no sé, los europeos no se quieren a sí mismos, pero ellos nominan a Irán para el Comité de Programación y Coordinación. O sea que Irán, como saben mucho de derechos humanos, van a estar programando reuniones sobre derechos de las mujeres, derechos humanos. O sea, no tiene sentido. Y después nombran a Cuba, Nicaragua, al otro comité, que es el comité de las organizaciones sin fines de lucro, obviamente para utilizar esas organizaciones sin fines de lucro, que son todas de izquierda, para continuar presionando promoviendo su agenda de izquierda. Es terrible, y por eso cuando se habla de negociación, y hemos escuchado muchas voces y algunos cardenales, incluso el Papa, hablando de la negociación, pero cuando la negociación se convierte en una burla, en una farsa, entonces eso no es negociación. Entonces hay que tomar medidas, negociar directamente como está haciendo Estados Unidos, y si Irán no está dispuesto a cambiar, pues entonces tomar medidas fuertes, pero no se pueden permitir que se utilicen los organismos multilaterales de gobernabilidad internacional para permitir que estos países continúen actuando con impunidad, reprimiendo a su población, promoviendo el terror alrededor del mundo.
Orlando, ¿cómo debería responder Estados Unidos ante lo que muchos describen como una señal de ineficiencia y pérdida de legitimidad dentro de la ONU al permitir que estos regímenes ocupen estas posiciones claves? Un régimen como el iraní, que ha recientemente ejecutado a decenas de miles de su población simple y sencillamente por manifestarse, incluyendo a atletas. Yo creo que la mejor manera de responder a esto es ratificando lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, y es que la ONU es completamente irrelevante. Yo creo que en la medida en que la misma ONU se entierre en su propia irrelevancia, pues este tipo de decisiones, que son obviamente obscenas e indignan, pues pierden cualquier capacidad de incidencia y de realmente tener un impacto. De allá ellos que se contenten con estar en un comité que no va a hacer nada y que no va a tener incidencia en nada. Yo creo que Estados Unidos simplemente tiene que ignorar la ONU, mostrar su desprecio a la ONU, no dándole importancia ni siquiera enfrentándola, ¿no? Simplemente dejándola perderse, y eventualmente yo creo que hay que reconsiderar el financiamiento de las propias Naciones Unidas. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Está secuestrada la ONU por regímenes dictatoriales? Veíamos apenas hace unas semanas atrás a atletas iraníes teniendo que pedir asilo en Australia precisamente por temor, otras que regresaron por temor a represalias contra ellas y sus familias simplemente por negarse a entonar el himno nacional en protesta contra el régimen de los ayatolá. ¿Qué te parece la decisión de la ONU? Pues yo creo que es una más en medio de un montón, ¿no? Es decir, esta participación de estos países en estos comités lleva años ocurriendo, llevan años haciendo este tipo de cosas, llevan años permitiendo que países como China o Rusia o aquellos países comprados por los regímenes bloqueen decisiones. Es decir, este es uno más de un comportamiento que ya lleva mucho tiempo, y en cuanto a esto, pues hay opiniones divididas en cuanto a qué se puede hacer. Yo creo que son válidas dependiendo del contexto. Hay quienes dicen que hay que estar ahí porque no se les puede entregar todo esto, porque esta gente sigue teniendo influencia en otros países, porque siguen dictando agendas globales y que estar ahí, dar la pelea es importante. Hay otros que dicen que lo mejor es retirar todo el dinero, retirarse de ahí, salirse de ahí. Creo que también podría ser una buena estrategia si se logra neutralizar completamente, digamos, esa influencia que tienen, porque sí es cierto que tienen influencia, sobre todo, por ejemplo, en países latinoamericanos. A veces los presidentes de izquierda utilizan estas organizaciones, los dineros, los financiamientos para sacar adelante su agenda de izquierda. Entonces, algo hay que hacer. Yo creo que hay varias opciones y todas son buenas dependiendo de cómo se hagan, pero yo sí creo que algo hay que hacer, porque lo que vemos año tras año es este tipo de decisiones y este tipo de cosas escandalosas. Ahora, viéndolo desde afuera, realmente es muy difícil entender el razonamiento de quienes están y forman parte de la ONU, porque por una parte han abrazado en los últimos años una agenda de izquierda progresista a favor del aborto, del transgenerismo, y por la otra parte tratan de normalizar y validar a estos regímenes autoritarios que no respetan ni los derechos más fundamentales de las mujeres. Entonces es como si fuera una autodestrucción. ¿Cómo pueden coexistir estas dos corrientes dentro de este mismo organismo? Es de verdad incomprensible. Pero bueno, vámonos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona, y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. El presidente Donald Trump criticó duramente el domingo al Papa León XIV por las críticas del pontífice en torno a la guerra contra Irán, afirmando que es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior, a lo que el Papa respondió que la Iglesia tiene la obligación moral de oponerse a la guerra. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto.
La situación se exacerbó con la publicación de una imagen en donde Trump aparece con una túnica aparentemente sanando gente, lo que ha sido considerado por muchos como una blasfemia. Quiero que veamos la imagen aquí en pantalla para que la juzguen por ustedes mismos. Esto fue publicado en la cuenta de Truth Social del presidente Trump. Ha sido borrada ya este lunes. Pero esto ha generado muchísimas críticas, incluso dentro de la base MAGA y la base de seguidores del presidente Donald Trump. Quiero que escuchemos también la explicación que tuvo el presidente esta mañana cuando se le cuestionó si él estaba tratando de representarse a sí mismo como Jesucristo. Vamos a escucharlo. Well, it wasn't a depiction. It was me. I did post it, and I thought it was me as the doctor, and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor, making people better, and I do make people better. I make people. Ahí está, ahí está. Quiero comenzar contigo, Alfonso. Son dos aspectos distintos que vamos a abordar. Comienzo con la aclaración sobre esta imagen tan polémica y después nos vamos a las críticas del Papa contra Trump y de Trump contra el Papa. Pero comenzando con la imagen, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el presidente tiene razón. Cuando yo vi la imagen dije, por supuesto, se vistió de doctor. No, mira, Trump es Trump. Yo creo que hasta sus hijos, recordemos durante la campaña del 2024, decían, bueno, él sí saca mensajes en las redes sociales ofensivos, pero no voten por él por eso, sino por sus logros. Y yo creo que la gente está un tanto acostumbrada. Aquí, pues, sí debo decir que se pasó un poco. Hay distintas apreciaciones de qué es lo que representa la imagen, ¿verdad? Pero yo creo que el utilizar símbolos religiosos siempre es una mala idea para tratar de hacer un punto así de una manera cínica. Entonces yo creo que eso lo llevó a bajar la imagen y pues sí causó algo de conmoción, pero no es la primera vez, seamos honestos, que Trump dice algo que causa conmoción. Y bueno, y su explicación pues también de por sí llama la atención. Por supuesto, bueno, porque no tiene un uniforme de enfermero, ¿no? Sino una túnica. Pero sí, ha sido mucho considerado incluso blasfemia por muchos en el sector de la fe, por supuesto, tanto cristianos como católicos, y se lo han manifestado incluso quienes apoyan al presidente Trump, como Riley Gaines y como muchas otras figuras. Ahora, vámonos al aspecto de las críticas en contra del Papa y del Papa León XIV hacia la administración, porque el Papa León decía que es obligación de la Iglesia señalar las injusticias en torno a la guerra. Sin embargo, tú compartías fuera del aire algo muy importante que está incluso en el catecismo católico en torno a cuando una guerra es justificada. ¿Nos puedes explicar eso, por favor? Bueno, esto viene de los escritos de San Agustín y ha sido desarrollado por los padres de la Iglesia y la teología, ¿verdad? Está en el catecismo de la Iglesia Católica, ahora no me recuerdo el punto, si es 2309, algo así, y explica las razones que definirían una guerra, lo que es una guerra justa. Y si vemos esas consideraciones, pues es muy fácil argumentar que esta guerra es justa. Entonces, yo creo que, mira, el Papa tiene un deber y él tiene razón. A predicar la palabra de Dios, el Evangelio, tiene razón, y en este tema dar una orientación, y yo creo que yo como católico lo escucho con respeto, pero como es un tema prudencial, opinable, no es de moral objetiva, esto no es el aborto, esto no es cambiar a un niño de niño a niña, o sea que eso es objetivamente algo malo. En este caso podemos decir en general sí que la guerra no es buena, es mala, pero a veces hay que tomar medidas y son medidas justas para suprimir el mal, y yo creo que aquí está justificado. Entonces me parece que eso es lo que hay que aclarar un poquito. Me parece que las declaraciones del Papa las tomo con respeto, las escucho, pero me parece un poquito demasiado, me parece que tiene que matizar un poquito y explicar que, claro, que puede haber distintas opiniones, y el mismo obispo Barron, en un mensaje que sacó en las redes sociales, él dijo que el Papa obviamente va a hablar, tiene que predicar,
pero en este tema va a haber distintas apreciaciones si es o no una guerra justa. Y en mi punto de vista, yo creo que está totalmente justificado como una guerra justa. Orlando, nos vamos contigo en general sobre este tema, tanto las reacciones a la imagen como estas fricciones, porque recordemos que hace unos días se hablaba también de otro tipo de fricciones en torno a la administración del presidente Trump y el Vaticano. A ver, del Papa no se puede esperar otra cosa. Lo que dice Alfonso es completamente cierto, además de que no solamente, digamos, la catequesis o la teología acompaña, por ejemplo, el principio de guerra justa, sino que además la propia iglesia se ha forjado sobre ese principio. Si la iglesia no hubiera en su momento asumido la guerra justa, asumido sus propias cruzadas, pues simplemente no estuviera hoy el Papa donde está. Ahora, la contemporaneidad es muy diferente. Precisamente la propia iglesia ya viene desestimando desde el año pasado, desde el siglo pasado, la posibilidad de que la guerra justa tenga pertinencia en el mundo moderno. Esto ha sido desarrollado y el Papa anterior, Francisco, asume una postura bastante radical al respecto, que es que no existe escenario en el que la guerra justa es pertinente, porque siempre va a haber una alternativa. Y eso es lo que está planteando León. Podemos estar o no de acuerdo, como dice Alfonso, es completamente cierto. Esta es una pues expresión completamente prudencial del Papa, por lo tanto puede haber disenso, incluso entre los fieles de la Iglesia Católica. Hay que decirlo, uno puede expresar su discrepancia con el Papa, es completamente natural. El Papa, cuando habla en estos casos, no lo está haciendo de manera infalible. El Papa en general no se pronuncia de manera infalible, por lo que el disenso, la crítica, los desacuerdos y el debate es completamente permisible y legítimo. Ahora, no solamente para el fiel católico, sino yo creo que el cristiano en general, porque entiende también la importancia de la iglesia, porque entiende también pues la presencia de la iglesia, y hoy particularmente en Estados Unidos, el crecimiento de la iglesia católica, pues el trato frente al Papa tiene que ser de respeto, tiene que ser inevitablemente de respeto. Yo creo que en eso fue en lo que falló el presidente Donald Trump. Está tratando al Papa como si fuera un político más, una figura más de Estado, como si los pronunciamientos fueran como parte de una arena política en la que puede haber un debate de tú a tú, y yo creo que eso es irrespetuoso, es torpe y daña una relación que venía siendo muy sana, que es la relación entre una administración muy católica con toda una población católica que ha acompañado al presidente Trump y que en el 2024 le votó en su mayoría. Y yo creo que esto no le hace bien a nadie, ni a Estados Unidos, ni a Trump, ni a la iglesia, ni a los católicos en Estados Unidos. Por supuesto. Ahora, Vanessa, hay otro aspecto más allá de esta polémica entre la administración del presidente Trump y el Vaticano o la Iglesia Católica. También hay quienes a lo mejor perciben un doble rasero en los pronunciamientos públicos por parte de la Iglesia Católica. En ese sentido, por ejemplo, a veces hemos comentado aquí, ¿no?, cómo la Iglesia Católica en su momento, papas anteriores recibieron, por ejemplo, a Nicolás Maduro, y se dice, bueno, es que lo hizo en funciones, el papa anterior lo hizo en funciones de jefe de Estado y no de jefe de la Iglesia Católica, pero nunca se pronunció por los abusos de derechos humanos. No vimos críticas a la administración del presidente Biden cuando declaró el Día de Visibilidad Transgénero el Día de Resurrección. Y luego hizo esta fiesta en la Casa Blanca, en donde, bueno, ya todos recordamos esas imágenes, personas transgénero topless, paseándose por ahí entre los niños. Y muchos consideran que, de alguna manera, la Iglesia Católica ha sido mucho más fuerte en sus críticas, específicamente en contra de la administración del presidente Trump. ¿Cómo ves todo este conflicto y cómo lo enmarcarías? Pues yo creo que la visión que los papas tienen sobre la vida y sobre cómo, sí, su conceptualización del mundo influye en las opiniones que dan. Yo creo que, por ejemplo, cuando el Papa pone ese tuit diciendo que Dios no escucha las oraciones de las personas que hacen guerras, pues eso es una opinión muy, yo creo que personal, y yo creo que ahí la gente debería entender que no está hablando como Papa, sino más bien como él, como persona que puede opinar. Ahora, aquí hay una situación muy complicada porque yo creo que por un lado, yo no lo llamaría sesgo, si se quiere, sino que toda persona más allá del papel que
que tenga pues en su corazón y en su mente va a tener ciertas ideas que es imposible sacar. Y entonces si tienes por un lado un papa que de pronto piensa estas cosas y entonces que de pronto alguien que lo vea desde afuera puede decir que tiene ciertas ideas más inclinadas hacia la izquierda, igual lo que pasaba con el Papa Francisco. Y por el otro lado tienes un presidente con la personalidad de Trump, pero si a la personalidad de Trump le sumas que yo de verdad creo, no es por defenderlo porque sí, creo que el presidente Trump no entiende muchas cosas del mundo católico. Y de hecho he leído, por ejemplo, a varios opinadores protestantes, o sea, que no son católicos y que son del mundo MAGA, preguntar en sus redes sociales por qué el Papa debería ser intocable. Es decir, alguien que es católico podría ver esa imagen y decir de una, claro, eso incluso es blasfemia, pero alguien que no es católico y que no entiende, digamos, la autoridad del Papa o el respeto que le tienen los católicos al Papa podría tranquilamente, y eso es lo que he leído en varios comentarios, porque Trump no puede criticar al Papa. Que claro, para un católico se salió, cruzó una línea, pero de pronto alguien que no es católico podría decir, bueno, ¿y por qué el Papa sí puede decir que Dios no escucha las oraciones de Trump y Trump no puede decir que no sé, que le gusta más el hermano que el Papa? Entonces son cosas que yo creo que obviamente para mi estilo, Trump se pasó y no debería hacer eso, pero yo creo que hay que ver las cosas no tan simples como es que debería ser así, porque es que Trump tiene otra personalidad. Entonces es un conflicto complicado porque es de personalidades, pero también de una religión diferente que de pronto ni siquiera se alcanza a comprender desde el otro lado. Pero no sé, yo creo que va más allá, porque yo creo que quizás la crítica es que a ningún líder de fe, ya sea católico, es como decir si de pronto alguien insultara de igual manera a Franklin Graham, pues yo creo que muchos estarían molestos, ¿verdad? Y católicos y no católicos. O sea, yo creo que es que hay ciertos líderes de fe que por lo que representan, pues es mejor no criticarlos de esa manera. Pero en el sentido estricto, si tú no estás defendiendo ninguna religión, lo que dijo Trump no es un insulto. Pues dijo que... Tú leíste el post. O sea, mira, yo creo que a veces el presidente pues, puede decir cosas así un poquito que llaman la atención. Esta definitivamente llama mucho la atención, pero recuerda que dijo que él había salido papa porque él era presidente. Pero eso no es un insulto, eso es una opinión política. Es una opinión política, eso no es un insulto. Bueno, yo creo yo creo que el problema quizá es evidentemente que el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos y como tal quizá, y lo hemos discutido en este ámbito y en muchos otros, quizá su forma de expresarse, especialmente a través de las redes sociales, no es la indicada. Sí, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Y otra cosa, porque los demócratas quieren... No, yo creo que la excusa de Vane no corresponde, porque Trump tampoco es ajeno al catolicismo. Trump tiene una administración llena de católicos, probablemente sus asesores principales o gente que está más allegada al presidente es católica. El mismo presidente ha coqueteado con la iglesia en varias ocasiones. El mismo presidente asistió al funeral del Papa Francisco, estuvo durante el proceso muy pendiente de la selección del nuevo Papa, felicitó y se alegró por el hecho de que el nuevo Papa era americano. Está muy vinculado y obviamente sabe que la población católica le vota, viene en crecimiento dentro del mundo conservador y es importante. Yo creo que este fue un Trump que no pensó, que es impulsivo, que salió el instinto primitivo del presidente y yo creo que pues le hace mucho daño y estas son las cosas que afectan a Trump al final del día. Y una cosa que no han tomado en cuenta los demócratas. 30 segundos nos quedan, Alfonso, para cerrar el tema contigo. Para dividir a los católicos, es que los católicos han apoyado a Trump, le dieron 55% del voto en las pasadas elecciones, no por las cosas que dice, sino porque ha defendido la vida, ha defendido la libertad religiosa, ha defendido la dignidad de la persona humana. Por supuesto, yo lo que creo es que es completamente innecesario que se exprese de esa manera y entonces se cause este tipo de controversias cuando en realidad su política, como tú lo dices, ha sido pro-católicos, pro-cristianos con sus acciones y luego esto lo empaña. Pero por la otra parte también creo que está imbalanceada las críticas de parte de la Iglesia Católica hacia la administración del presidente. En realidad
relación a otros gobiernos en el mundo en contra de los cuales nunca se han manifestado, y eso a mí me llama la atención. Pero bueno, lo discutiremos en otro día. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su preferencia. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones. Y muy importante, síganos a través de las redes sociales. Aquí están en pantalla. Que tenga excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.